sorprende mucho, francamente, sí, porque no es un libro de historia regular y yo normalmente no presento libros así de divulgación, digamos, de esta clase. El problema principal, la cuestión de la selección, porque en algunas fechas realmente no hay muchos adversarios, pero en otras muchísimos, y entonces realmente es un cierto dolor de cabeza de escoger. Y otra cosa es que hemos querido repartir hasta cierto punto los temas principales entre varias categorías, varias épocas de la historia, varias regiones de España, varios temas también, temas contemporáneos. Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que la historia de España como historia empieza con los romanos, porque allí encontramos entonces la base del idioma, de la religión, de la cultura, de una cierta unidad política, una administración. Realmente es el comienzo de todo con los romanos y luego con los visigodos. No, la historia es la historia y hay que tratar de aprenderlo y también de aprender alguna lección de vez en cuando de ella. Pero no se puede cambiar la historia. Esto también es otro asunto de la clase de intento que he hecho la ley de memoria histórica, que es en cierto sentido también un deseo de cambiar las cosas. Pero hay que estudiar la crispación artificial, que es una crispación artificial realmente promovida por ciertos sectores políticos como una arma política, y entender la historia como historia, dentro de la historia, y no como una actitud política. Ese es la raíz de este problema actual en España. Visiones excesivamente morales o moralistas, digamos, de la historia pueden ser peligrosas. El moralismo anacrónico realmente es muy negativo, lo hace imposible entonces entender la historia. Y esto es un vicio muy extendido actualmente de aplicar moralismos sacados de las convenciones morales, de los juicios morales de la época contemporánea. Y la historia es otra cosa, no se puede ser anacrónica, hay que entender la historia dentro de sus propios moldes, dentro de su propia cultura. Siempre es importante ser historicista hasta cierto punto. Y lo que quiere decir ser historicista no es meramente constatar hechos, sino de tratar de entender las mentalidades de la época dentro de las formas de esa misma época. Sobre todo en Europa, en que hay poco sentido nacionalista en Europa, aunque está resurgiendo otra vez, pero es un problema también especialmente en España, porque el patriotismo español realmente es un espíritu muy débil, más débil que en cualquier otro país de Occidente. Y yo creo que esto también es un problema para los españoles. Trump es una criatura del siglo XXI, una personalidad del mundo del espectáculo, y es una página realmente vacía y abierta, porque no sabemos. Lo que ha dicho durante la campaña realmente no es un programa de gobierno, y ya es pronto para hablar de esto. Realmente, en este momento, es una incógnita. Que haya quedado que había mucha gente en Estados Unidos que quería algún cambio fundamental, algún cambio básico, el cambio, como se decía antaño en España. Esto tiene poco precedente, pero lo que pasa también es que en Estados Unidos como en España la izquierda tiene un cierto sentido de su hiperlegitimidad que no puede perder nunca, y se ha perdido también para alguien desconocido como Trump, alguien que no era un político normal, profesional, que ha salido desde fuera, entonces es totalmente inaceptable. Parece que sí, aunque se abusa de este término, porque mucho de lo que se llama revolución no es exactamente una revolución, sino una evolución acelerada. Pero sí, normalmente goza de buena prensa, eso es, y sin motivo muchas veces. Bueno, la Revolución Rusa en sí, al comienzo, fue un episodio de la Guerra Mundial, y dejando a Rusia fuera de combate.
O sea que fue realmente un acontecimiento en ese sentido meramente negativo y tampoco positivo para los mismos bolcheviques. Pero luego, con la capacidad del bolchevismo para crear una gran potencia militar, esto fue entonces el comienzo de otra potencia rusa que iba a tener mucha influencia en la historia del mundo. Llegó a ser también como otro pseudomorfosis ruso, muy típico de la historia rusa, que está llena de pseudomorfosis, que no son verdaderas nuevas metamorfosis, creando cosas nuevas, porque son cosas artificiales y ficticias que no son lo que parecen y que no pueden funcionar a largo plazo. Y así fue también la construcción del nuevo sistema comunista, una pseudomorfosis y no una verdadera metamorfosis de Rusia. El próximo libro es un libro para publicar principalmente, o al menos al comienzo, en inglés, sobre la historia de las elecciones del siglo XIX y la primera parte del siglo XX, una historia electoral de España. O sea que es más un libro de ciencia política que de historia. Es algo diferente, un libro más técnico que primero vamos a publicar en una editorial universitaria en Estados Unidos y luego tal vez después en España también, pero más tarde.